Muy bien, continuando con el tema de la capacitación sobre la norma ISO 45001 versión 2018. La norma, volvemos al tema de la estructura, está comprendida en diversos capítulos. Para ser exactos, en 10 capítulos, que en realidad tienen un capítulo de introducción, que es el capítulo 0, que es el que vamos a ver en este video, en esta clase, en este momento. Entonces, en este capítulo lo que hace es un aspecto o un énfasis general de la norma, como el comité que participó en la redacción de la norma, los aspectos que se deben tomar en cuenta para que la norma dé resultados, el enfoque que le debe dar la empresa, hace algunos aspectos aclaratorios en base a qué propone la norma y qué no plantea la norma, porque siempre van a surgir dudas o consultas respecto a que si, por ejemplo, al ser una norma de seguridad y salud en el trabajo, por defecto sería una norma de gestión ambiental, y no es así, o que por defecto entonces también tocaría temas ambientales, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente el primer capítulo o el capítulo 0, antes de los 10 capítulos de la norma en sí, es aclararnos un poco los temas ya en sí de la norma ISO 45001 versión 2018, ¿correcto? Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Y justamente teniendo en cuenta ese punto de partida es donde vamos a tomar en cuenta lo demás, ¿no? Muy bien, dentro del objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma nos plantea textualmente lo siguiente. Dice, el propósito del sistema de gestión de la SST, o sea, de la seguridad y salud en el trabajo, es proporcionar un marco de referencia. El primer énfasis que hace la norma ISO y en general todas las normas ISO de calidad o de ambiente, en este caso de 14001, es justamente eso. Nos plantean y nos hacen énfasis en eso, que son un marco de referencia. Es decir, las normas ISO no son un checklist a revisar de puntos específicos. ¿Por qué? Porque cada organización tiene un contexto o una realidad diferente. ¿Por qué? Porque cada organización tiene un tamaño diferente, porque cada organización tiene aspectos diferentes, ¿no? Entonces, el propósito del sistema de gestión, como bien lo dice aquí, es proporcionar un marco de referencia. ¿Para qué puntualmente? Para gestionar riesgos y oportunidades de mejora en el caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Siendo el objetivo y los resultados previstos de la SST básicamente prevenir lesiones y el deterioro de la salud. Cuando nos habla de deterioro de la salud en las normas, sobre todo que es un término que ha arrastrado de OSAS, el deterioro de la salud nos habla de enfermedades. Entonces, cuando vamos a entender deterioro a la salud en las normas ISO, en este caso de ISO 45001, perdón, y de OSAS, estamos hablando de enfermedades, es decir, prevenir lesiones o accidentes y enfermedades. Eso es lo que nos está diciendo en fase, ¿no? ¿Relacionados con qué? Con el trabajo, básicamente, o las actividades que realizan los trabajadores y tratar, en este caso, o que la empresa procure tener ambientes y lugares de trabajo seguros y saludables. En consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tomando medidas de prevención y protección eficaces, ¿no? Cuando la organización aplica estas medidas a través de un sistema de gestión de la SST, mejora su desempeño de la SST. Es decir, que cuando las organizaciones empiezan a implementar este sistema de gestión, obviamente van a notar una mejora en cuanto al enfoque de la seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión de la SST puede ser más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora. Es decir, cuando un sistema es más preventivo que reactivo. Es decir, cuando toma más en cuenta la prevención que reaccionar ante un accidente o ante una consecuencia fatal, ¿no? Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este documento permite a la organización gestionar riesgos y mejorar su desempeño. Vuelve a hacer énfasis la norma en eso. Hay dos cosas aquí puntuales: gestionar riesgos y mejora de desempeño, que son aspectos importantes para el enfoque de la gestión o un objetivo de la gestión. Un sistema, entonces, nos cierra la idea, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. Lógicamente, si la organización o las organizaciones empiezan a implantar o implementar sistemas de gestión, lógicamente van a tener mejoras en cuanto a cómo se gestionan estos sistemas y les va a permitir también, dicho sea de paso, adecuarse o se van a obligar inclusive a cumplir las legislaciones nacionales, lo cual es en el caso de la ley peruana, la ley 29783 y la ley 3222, que es la modificatoria de la anterior, ¿no? Entonces, también nos plantea factores de éxito.
Es decir, que nos da unas pautas que se tiene que tener en cuenta o qué aspectos ayudan a mejorar la implantación o la implementación del sistema de gestión. Entonces, la implantación o la implementación del sistema de gestión de la SCT es una decisión estratégica y operacional para la organización. El éxito depende de qué? De tres cosas importantes. Liderazgo, que esto va a ser parte de la alta dirección, del compromiso, que significa la participación de todos los trabajadores en todos los niveles, ¿no? Ese es un punto importantísimo. Es decir, que cuando hablamos de una implantación o una implementación de un estándar, sea de calidad o de ambiente o de seguridad en el trabajo, el conjunto de la organización tiene que estar involucrado. Si no tienes a las cabezas o a todas las cabezas involucradas, el proyecto de implantación no va a avanzar. O va a avanzar en parte o no vas a lograr todos los objetivos. Dicho en fácil, con un ejemplo sencillo, si tienes 10 gerentes en una empresa y de los 10, 5 están involucrados y 5 no le toman importancia o creen que esto no tiene mayor relevancia, el proyecto puede que no marche bien o se venga abajo, ¿no? Otro punto importante también es que no solo queden en las altas cabezas o en la alta dirección o en las personas que toman decisiones, sino que también en las empresas, dentro de la organización, perdón, quienes ejecutan o quienes están en el día a día. Por eso dice que es una decisión estratégica, o sea, aquellos que toman direcciones o decisiones, y también al mismo tiempo es operacional, es decir, que se ejecuta, no solo queda en la decisión de la alta dirección. Vuelvo al primer ejemplo que les he hecho hace un momento. Tengo 10 gerentes, pero ahora voy a suponer que los 10 gerentes están de acuerdo con la decisión o los 10 directivos están de acuerdo con la decisión de implantar un ISO y los 10 están empapados e inmersos en el tema, pero el resto de la organización no está implantado, no está empapado con el tema, no sabe lo que es una ISO 45000, no tiene ni idea qué es ISO y menos a qué se orienta o a qué se orienta esta norma o a qué se dedica esta norma. Entonces el sistema va a empezar a tener problemas desde el momento de la implantación. Desde los primeros días que se intenta implementar, se levanta una línea de base, se hace una auditoría de diagnóstico, los trabajadores van a estar resilientes, van a estar a la defensiva, van a pensar que los van a despedir, o sea, no van a querer contribuir con la mejora, y eso no ayuda a un sistema de gestión. En mi apreciación personal, por ejemplo, cuando he participado en algunas auditorías, he podido percibir que cuando los trabajadores desconocen de los temas o desconocen el fin o el propósito de esa auditoría, sucede que los trabajadores, lejos de ayudarte a brindar información, lo que sucede es que se comportan como un ermitaño y lo último que hacen es darte una verdadera y franca apertura de la información. Y también les puedo comentar por experiencia personal que cuando se dialoga de manera directa o se expone de manera directa y abierta la problemática de la organización con los directivos, es mucho más ventajoso porque permite que ellos tomen conciencia de la situación real de la empresa. Como tercer punto diría que el factor de éxito entonces radica en el compromiso de ambas partes, ¿no? En el compromiso de los directivos o las personas que toman decisiones y en el compromiso de los trabajadores, los operarios, los mandos medios y las personas en todos los niveles, ¿no? Por eso también nos plantea aquí como segundo punto que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura y una organización en la organización que apoye los resultados previstos. Un tema importante entonces va a ser la comunicación, lógicamente, si no se comunica a todas las partes, este proyecto de implementación o de implantación no va a funcionar. La consulta y participación de los trabajadores, lo que les he mencionado, la asignación de recursos necesarios. Ahí hay un punto crítico también. En otras empresas puede haber la mejor voluntad del mundo de implementar o implantar un sistema de gestión, pero sin recursos económicos, financieros y sin recursos humanos o sin capital humano que esté dispuesto a poner el hombro, el proyecto no va a avanzar, cualquiera que sea el proyecto, ¿no? La política de seguridad y salud en el trabajo, eso es una parte más de contexto con la norma, ¿no? O sea, ya esa es la parte ya documentaria, la parte de ejecución, la parte hacia dónde se enfoca la empresa, ¿no? Los procesos eficaces de identificar peligros, ese es otro punto crítico, lo que comúnmente nosotros en el Perú o en países de Sudamérica llamamos el IPER o el IPER-C. Lo que más adelante vamos a ver en la norma es que esto ya cambió, este enfoque de controles ya cambió, ahora se habla de un enfoque de oportunidades, ¿no? Pero eso yo lo vamos a ver más adelante, dentro de las clases. La evaluación continua o la mejora continua del desempeño sería otro punto crítico importante, y la integración con otros procesos de negocio. Lógicamente, las organizaciones son diversas y pueden tener diferentes intereses o afanes.
Siendo ese el caso, quiere decir que mi sistema tendría que ser compatible o de fácil integración con otros sistemas. Eso ya lo dije hace un momento en el primer video. La nueva ISO 45001 nos permite que podamos trabajar de una manera, de una manera que haya una integración perfecta, por así decirlo, entre la 9001, la 14001 y la 45001, ¿no? Los objetivos de la SST que se alineen con la política, eso está de más decirlo, objetivos y política van de la mano. ¿Qué objetivos plantea la empresa? Por ejemplo, reducir la tasa de accidentes o la tasa de accidentabilidad en un 80%. Si yo soy consciente que en mi organización tengo 10 accidentes al año, pues quiero reducirlo eso a que simplemente tener uno, máximo dos. Es posible que por el tipo de actividad y de riesgos, es posible que son inherentes o muy comunes o muy constantes los accidentes, dependiendo también del tipo de tecnología y de herramientas que usas. Pero la idea es justamente eso, la idea es que haya un involucramiento, una participación de todos para reducir eso, para lograr una mejora en la empresa. Ese es el objetivo en sí. Esa es la idea de implantar un sistema de seguridad. La idea de implantar un sistema de seguridad no es solo una parte documentaria, no es solo una parte de papeleo, por así decirlo, sino es una parte de participación de los trabajadores en los cuales ellos se sientan que se están viendo beneficiados en la parte de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Y finalmente también nos plantea el punto crítico del cumplimiento de requisitos legales. Lógicamente, si una norma internacional no va de la mano con la legislación nacional, entonces ahí tenemos un punto crítico para tener en cuenta, ¿no? Otro punto en cuenta es que la norma nos hace en cuenta lo siguiente, dice que la adopción de este documento no garantizará por sí misma la prevención de lesiones y deterioro a la salud. Eso es algo inherente, ¿no? Si tú tienes un ISO 9001, un sistema de gestión de calidad para una línea de fabricación de calzado, por ejemplo, no va a garantizar necesariamente que por ahí tengas una línea de producción de un lote que haya tenido o que tenga un defecto al momento de la manufactura o de la fabricación. Eso no necesariamente va a tener que ver, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Que tú tengas implantado o implementado un sistema de gestión ambiental ISO 14001 no significa que no contaminas. Ese sería el ejemplo más práctico y más sencillo que les puedo decir. Todos los días, cada persona en la faz de la Tierra, desde que se levanta hasta que anochece, contaminamos en menor o mayor medida en algo. Las empresas son exactamente lo mismo. Las empresas contaminan en menor o en mayor medida con diferentes impactos al ambiente, ¿no? Y ese es algo innegable, ese es algo que no se puede decir que no se hace. Pero la idea de implantar entonces un 14001 o un sistema de gestión ambiental es justamente eso, que yo soy consciente de que contamino, pero voy a tratar de reducir mis impactos en la mayor cantidad posible. Y en un sistema de gestión de seguridad es exactamente lo mismo. Yo soy consciente que hay incidentes o que pueden haber incidentes inherentes a las actividades del trabajo, pero yo voy a ver la manera en cómo gestiono esos peligros o esos riesgos para que estos no generen un impacto negativo en la seguridad o en la salud de mis trabajadores. Esa es la esencia en sí. Ahora, no vas a evitar ser parte de las estadísticas, van a presentarse siempre algunos inconvenientes, ¿no? Un punto enfático también dentro de la parte introductoria de la norma es el ciclo del PHBA. Ya lo hemos mencionado al inicio, pero simplemente para repasarlo y tenerlo en cuenta, cuando nos habla del planificar, del hacer, del verificar y el actuar. Repito, este es el ciclo de un proyecto o de la ejecución de un proyecto donde se planifica el proyecto, se ejecuta el proyecto, se verifica cómo marcha el proyecto y se toman decisiones de mejora, se actúa. Por eso se habla del actuar. ¿Y ese actuar de quién es? De la alta dirección o de los responsables de la organización, ¿no? Este documento no incluye requisitos específicos para otros temas tales como relativos a la gestión de calidad, gestión de responsabilidad social, gestión ambiental, gestión de la seguridad física, del security o gestión financiera, aunque sus elementos puedan alinearse o integrarse con otros sistemas. Más claro no puede estar. Efectivamente, la norma CAR 45001 lo que nos dice y nos hace énfasis es que justamente nosotros en esta norma tenemos un enfoque relacionado a la seguridad. Es una propuesta de implantación de un sistema de gestión. Pero no es que nos diga un listado de cosas, de herramientas, de maquinarias, de procesos, de matrices o de métodos de evaluación de riesgo en donde nos propone, toma, aquí está listo y no tienes que hacer nada. Lo que nos hace es una propuesta
de un sistema de gestión. Recuerda el ecosistema, un conjunto de elementos. Entonces nos hace una propuesta de un conjunto de elementos que se van a gestionar, que se van a administrar para lograr un fin. ¿Qué fin vamos a lograr? En este caso, la seguridad y salud en el trabajo. Pero también podríamos lograr otros fines si habláramos de otros sistemas de gestión, como podríamos hablar de un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión ambiental, ¿no? Ahora, una organización que desee demostrar conformidad con este documento puede. Aquí hay un punto muy crítico e interesantísimo de la norma. Quiero que presten atención a esto, sobre todo los que les gusta estar empapados o enfocados en los temas de certificaciones, homologaciones y este punto. Es muy interesante. Miren lo que nos dice la norma. Una organización que desee demostrar la conformidad con este documento puede, como primer punto, realizar una autodeclaración o autodeterminación, ¿no? Buscar una confirmación de su conformidad por partes que tengan un interés en la organización, tales como clientes. Esa es una segunda opción. La tercera opción es buscar la confirmación o autodeclaración por parte externa a la organización. Ya no es un cliente o un proveedor, puede ser otra parte. Y como cuarto punto o cuarta opción para demostrar la conformidad con este documento, o sea, con esta ISO, que yo estoy conforme con esta ISO, que yo me he adecuado a esta ISO 45001, es buscar una certificación y el registro del sistema de gestión por parte de una organización externa. ¿Pero a qué se está refiriendo con esto? Vamos a los ejemplos. Es decir, que con una autodeterminación o autodeclaración, es decir, que la organización ABC Sociedad Anónima, por ejemplo, la empresa ABC Sociedad Anónima hace una autodeclaración, hace un documento público en el cual ellos declaran públicamente a través de su website, canales, medios de comunicación, la comunidad o la población, de que ellos están cumpliendo con un estándar o están implantando o implementando un estándar. En este caso, un ISO 45000, o, vuelvo al ejemplo, también si quisiéramos hablar de lo mismo en calidad o ambiente, ¿no? Pero hay otras opciones que tienen que ver necesariamente tal vez con un poco más ya la participación en este caso de clientes o proveedores. Y es aquí donde bien se puede tener la mano o la ayuda de la homologación de proveedores, ¿no? Hay organizaciones que incluso que son muy grandes, corporaciones muy grandes a nivel nacional, que manejan sus homologaciones y sus certificaciones con sus logos, la firma de su director general y los puntos evaluados y la valoración que han obtenido sus clientes o sus proveedores, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesantísimo, ¿no? Entonces, esa es una propuesta. Como también la homologación de proveedores la puede hacer un tercero, ¿no? En este caso, por ejemplo, una casa certificadora o una entidad externa o ajena. Hay una tercera opción que puede ser una autodeclaración por parte de una externa o una organización externa. En este punto puede ser también la participación de una tercera empresa, ¿no? No necesariamente que tenga que ver con casas certificadoras, pero que no es muy común, no es lo más común en el medio de las certificaciones o de las constancias en este mundo. En el caso de países como en España, hay empresas, hay consultoras que sí dan las constancias de que tal empresa, su cliente que la ha contratado, cumple con un estándar, por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001 o un estándar 45 o 14, ¿no? Pero no es el caso común, por ejemplo, para el caso peruano. En el caso peruano, los casos más comunes son las imágenes que yo les he puesto ahí, ¿no? El tema de homologación de proveedores y el tema de las certificaciones o las certificaciones ISO en este caso que obtienen, ¿no? Los certificados de certificación. En este último caso, básicamente, también participan casas certificadoras y la ventaja de la certificación o de las constancias de certificación es justamente esto, que estas tienen un registro único a nivel mundial y que adicionalmente están respaldadas por una casa certificadora. En este ejemplo yo le he puesto SGS, y que a su vez ellos están respaldados por el organismo internacional de acreditación o el foro internacional de acreditación, ¿no? Y eso ya le da una cadena de respaldo a la organización certificadora, que a su vez está respaldando en este caso, por ejemplo, a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ¿no? En un ISO 9001 versión 2015 para una determinación de procesos o una determinada cadena de procesos o de servicios que ellos brindan, ¿no? Ahí hay un punto interesante, ¿no? De todos, el de mayor peso es el último, lógicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas empresas que se dedican al tema o al rubro de exportaciones
prefieren este tipo de certificaciones porque les permite una mayor apertura a nuevos mercados. Ese es un punto muy interesante a tomar en cuenta, ¿no? Finalmente, en este documento hay que tener en claro y nos da una pauta. Este es un punto también que se hace énfasis en las demás normas, tanto en la de calidad como la de ambiente y seguridad. Es la siguiente, que cuando la norma se refiere a las siguientes formas verbales como debe, indica un requisito, es decir, que es de cumplimiento obligatorio. Cuando nos indica la palabra o aparece la palabra debería en la norma, está indicando una recomendación, ojo con eso. Y cuando nos aparece la palabra puede, indica un permiso o una posibilidad o una capacidad, ¿no? Entonces, sobre todo a nivel de, al momento de implantar o implementar una norma, donde más tenemos que tener énfasis es en las partes donde la norma nos indica una obligatoriedad, nos dice debe. La organización debe implementar un sistema de evaluación o de peligros y riesgos. Entonces nos está diciendo que sí o sí tenemos que tener algún método, alguna forma de cómo tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, hasta aquí la parte introductoria de la norma ISO 45000. En el siguiente video vamos a ver ya el desarrollo en sí del sistema de gestión de la norma ISO 45000. Solamente una aclaración, para efectos del capítulo 2, términos, referencias normativas, no se hará mención porque no existen en la ISO 45001, y en cuanto al vocabulario y términos de la norma ISO 45001 son muy amplios y son bastantes, así que se ha determinado que este estará en la norma. ¿Por qué? Porque dentro de parte de la capacitación y este curso se les está dejando la norma ISO 45001 adjunta a la capacitación, de tal manera que el participante en el momento que desee puede leer la norma para complementar o ahondar en algunos temas de consulta.